La vida de un cazador de hombres lobo es una que se vive en las sombras, entre el mundo de los vivos y los malditos. La gente sabe de los cazadores, pero nunca entienden realmente lo que significa recorrer este camino mortal. Contratados para matar, estos cazadores operan con un solo propósito: eliminar a los seres malditos que acechan la noche. Los hombres lobo, cada contrato es una batalla por la supervivencia, pero es más que enfrentar a los monstruos. A veces se trata de mantener a raya al monstruo dentro de ellos mismos. La historia comienza con Ethan Calegu, uno de los cazadores de hombres lobo más temidos y respetados del mundo, conocido por su frialdad y sus tácticas despiadadas. Ethan es una leyenda entre sus pares. Para el mundo exterior, es un fantasma, una figura desconocida que entra y sale de los pueblos como si fuera nada más que un susurro, pero en el oscuro submundo de la caza sobrenatural, su nombre se pronuncia con una mezcla de asombro y temor. El trabajo siempre había sido sencillo para él: rastrear, cazar, matar hombres lobo. No eran diferentes de cualquier otro depredador, solo uno que tenía que ser eliminado antes de que pudiera causar daño. Pero cuando Ethan tomó su último contrato, algo se sintió fuera de lugar. No era solo otra cacería, era personal. Un patrón adinerado lo contrató para cazar a un hombre lobo específico, uno que había aterrorizado a un pueblo remoto durante décadas, dejando un rastro de sangre y devastación. Esta criatura no era como las demás, era astuta, escurridiza y mucho más peligrosa que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado Ethan antes. Los aldeanos hablaban de ella en susurros, refiriéndose a ella solo como la bestia. Algunos decían que una vez había sido humana, un hombre maldito por sus pecados, mientras que otros afirmaban que era algo mucho más antiguo, algo primordial y ancestral. La noche en que Ethan llegó al pueblo, el aire estaba cargado de miedo. La luna llena estaba a solo días de distancia y la gente estaba desesperada. Necesitaban protección y necesitaban que el monstruo muriera, pero a medida que Ethan comenzaba su cacería, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Las señales estaban allí, las huellas de las patas, los cadáveres destrozados, el olor a sangre en el aire, pero la bestia parecía estar jugando con él, llevándolo más profundo en el bosque, a su territorio. Los instintos de Ethan siempre habían sido agudos, pero ahora estaban siendo probados como nunca antes. Había estado en docenas de cacerías, se había enfrentado a innumerables hombres lobo, pero este se sentía diferente. Era como si la criatura lo conociera, entendiera sus tácticas y lo estuviera deliberadamente acercando a una trampa. Cuando la luna llena se elevó, Ethan se enfrentó a la criatura, y para su asombro, no era el monstruo sin mente y sediento de sangre que había esperado. Era inteligente, calculador, y le habló: «No eres tan diferente de mí, cazador». El gruñido de la bestia era un profundo rugido que le envió escalofríos por la espalda. «Ambos matamos para sobrevivir, pero te han mentido. No estás cazando a una bestia, estás cazando a un hombre». La revelación golpeó a Ethan con fuerza. Este hombre lobo no era una criatura sin sentido impulsada por la sed de sangre, era una vez humano, como él. La maldición lo había convertido en un monstruo, pero aún conservaba su inteligencia, sus recuerdos. El hombre que una vez fue aún estaba atrapado en su interior, luchando contra la bestia cada noche, tratando de aferrarse a la poca humanidad que quedaba. La mente de Ethan corría a toda velocidad. Siempre había creído que los hombres lobo estaban más allá de la salvación, que la maldición los despojaba de todo lo que los hacía humanos. Pero ahora, parado frente a él, tenía la prueba de que no todos los hombres lobo eran iguales. Algunos aún conservaban su alma, su humanidad, y quizás pudieran ser redimidos. Pero eso no cambiaba el hecho de que este hombre lobo había matado a innumerables personas, ya fuera por hambre, ira o supervivencia. Ethan no podía dejar que eso pasara por alto. Su trabajo era matar, no juzgar. Los patrones que lo habían contratado no se preocupaban por las complejidades morales de la cacería. Querían que el monstruo muriera y estaban dispuestos a pagar una fortuna por ver que se hiciera. Mientras los dos se rodeaban, la tensión entre ellos era palpable. La bestia era fuerte, pero Ethan era más rápido. Había enfrentado a hombres lobo el doble de su tamaño y había sobrevivido para contarlo. Pero esta vez, algo era diferente. Vaciló por un momento mientras el hombre lobo lo miraba a los ojos y decía: «No somos tan diferentes, tú y yo».
Mátame y te convertirás en el monstruo. El agarre de Ethan se apretó en torno a su daga de plata. Se había entrenado toda su vida para esto, para ser el mejor, el más letal. Pero ahora, por primera vez, cuestionaba todo. ¿Era realmente mejor que las criaturas que cazaba? ¿Era solo otro asesino impulsado por la codicia y el miedo? Al final, Ethan tomó una decisión. Se lanzó hacia adelante, su cuchilla brillando a la luz de la luna, y la hundió en el corazón de la bestia. El hombre lobo lanzó un último y gutural rugido antes de desplomarse a sus pies. Su cuerpo se convulsionó y, a medida que la maldición se levantaba, reveló al hombre que había estado debajo de la bestia. Era solo un hombre, roto y perdido, como tantos otros que habían caído víctimas de la maldición. Mientras Ethan se erguía sobre el cuerpo, el peso de su acción lo aplastaba. Esto no era solo otro trabajo, era un ajuste de cuentas. Siempre había creído en el código del cazador, no hay piedad para los malditos. Pero ahora, ese código se sentía hueco. Lo habían contratado para matar, pero, ¿a qué costo? Ethan dejó el pueblo esa noche, el viento llevándose el sonido de sus pasos. Había completado su contrato, pero la victoria se sentía vacía. La línea entre hombre y monstruo se había difuminado y Ethan ya no estaba seguro de qué lado se encontraba. Cuando el amanecer se asomó en el horizonte, Ethan supo una cosa con certeza: la cacería estaba lejos de terminar. Pero no eran solo los hombres lobo a los que tenía que temer, era a la oscuridad que crecía dentro de él. Ethan Callegup siempre había estado seguro de su camino. El mundo estaba dividido en dos campos, los cazadores y los cazados. No había lugar para la vacilación o la duda en su línea de trabajo. Sin embargo, mientras se alejaba del pueblo, dejando atrás los restos del hombre lobo, se sintió profundamente inquieto, una sensación que no podía sacudirse. El rostro del hombre debajo del pelaje del monstruo aún permanecía en su mente, recordándole demasiado a sí mismo. Lo habían contratado para matar, pero las últimas palabras del hombre lo atormentaban: mátame y te convertirás en el monstruo. ¿Acaso eso era lo que se había convertido, un mero verdugo, un asesino impulsado por nada más que un cheque de pago y la promesa de gloria en el submundo de los cazadores sobrenaturales? La daga de plata, el arma que lo había salvado incontables veces, ahora se sentía más pesada en su mano, como una carga en lugar de una herramienta. La reputación de Ethan era la de una eficiencia despiadada. En el mundo de los cazadores, era una leyenda, su nombre susurrado en tabernas y refugios seguros. Aquellos que se atrevían a tomar contratos en el mundo sobrenatural lo miraban como un ejemplo de lo que debería ser un verdadero cazador, implacable, inquebrantable y desprendido. Para sobrevivir en este negocio, uno no podía permitirse el lujo de formar vínculos ni el de la empatía. Pero Ethan comenzaba a cuestionar si el desprendimiento se había convertido en algo más oscuro dentro de él. Mientras se abría camino por el sendero oscurecido del bosque, sus pensamientos se desviaron a su pasado. Había sido un niño cuando su pueblo había sido devastado por un hombre lobo. La criatura había masacrado a la mitad de los habitantes de la ciudad en una sola noche, incluidos sus padres. Recordaba los gritos, la sangre y la visión de los ojos brillantes de la bestia mientras se abría paso a través de las personas que amaba. Desde ese momento, Ethan había jurado venganza. Se había entrenado con un solo propósito: cazar a las criaturas de la noche y librar al mundo de su maldad. Pero ahora, años después, de pie al otro lado de docenas de muertes, las líneas comenzaban a difuminarse. Había matado a innumerables hombres lobo, cada uno más peligroso que el anterior, pero la cacería de esta noche había dejado una marca en él. Las últimas palabras del hombre lobo resonaban en su mente, haciéndose cada vez más fuertes con cada paso que daba. Después de horas de caminata, Ethan llegó a la pequeña y destartalada posada donde se había estado alojando, en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos de la carretera principal como para que nadie hiciera preguntas sobre sus idas y venidas. El posadero, un hombre viejo y curtido con un ojo ciego, lo recibió con un asentimiento cuando entró por la pesada puerta de madera. ¿Trabajo hecho?, preguntó con voz ronca, aunque más que una pregunta, era una suposición. Ethan respondió con un gruñido. Ethan arrojó una moneda de plata sobre el mostrador,
haciendo un gesto de disgusto antes de dirigirse escaleras arriba hacia la pequeña y estrecha habitación que había alquilado durante su estancia. Una vez dentro, Ethan cerró la puerta con llave y se sentó al borde de la cama, mirando fijamente su reflejo en el espejo empañado que colgaba de la pared. El hombre que le devolvía la mirada parecía cansado, desgastado por años de caza, asesinato y enterrar sus emociones. Su cabello oscuro, antes bien peinado, ahora estaba alborotado, y su barba incipiente se había convertido en una espesa barba. Pero no era su apariencia lo que le molestaba, sino sus ojos. Parecían fríos, vacíos, los ojos de un hombre que ha visto demasiado y se ha cuidado demasiado poco. Ethan se inclinó hacia adelante, pasándose las manos por la cara, tratando de sacudir la sensación que le había estado royendo desde la última cacería. Había hecho su trabajo, había matado al hombre lobo, pero la forma en que la criatura lo había mirado, la forma en que le había hablado, lo había perturbado de una manera que ninguna otra cacería lo había hecho antes. No podía dejar de escuchar las palabras del hombre lobo: no somos tan diferentes tú y yo. ¿Y si la bestia tenía razón? ¿Y si, después de todos estos años de matar, se había convertido en lo que más aborrecía? Justo cuando comenzaba a sumirse en un sueño inquieto, se escuchó un golpe en la puerta. La mano de Ethan se movió instintivamente hacia el puñal que llevaba atado a la cintura. Se acercó a la puerta con cautela, abriéndola apenas lo suficiente para asomar la cabeza. Una figura envuelta en una capa y con la capucha puesta se encontraba en las sombras. «Eres el cazador al que llaman Kalegu», dijo la mujer con voz baja y áspera. Ethan asintió, sin bajar la guardia. «Tengo un trabajo para ti, uno que es complicado». Ethan frunció el ceño, no estaba de humor para más trabajo, especialmente después de la noche que había tenido. «No estoy interesado», gruñó, intentando cerrar la puerta. Pero la mujer detuvo el movimiento con sorprendente fuerza. «Creo que sí lo estarás», dijo, sin dejar lugar a discusión. «Esto no es solo otra cacería de hombres lobo, es algo personal». Apretando la mandíbula, Ethan se hizo a un lado y dejó que la mujer entrara. Ella se movía con la gracia de alguien acostumbrado a obtener lo que quiere, y eso no le gustaba nada a Ethan. «Hay un hombre lobo, uno diferente a los que has cazado antes», explicó la mujer, retirándose la capucha para revelar sus rasgos afilados. «No es solo una bestia, es un líder, un rey, por así decirlo». Ethan frunció el ceño. «¿Un rey hombre lobo? Nunca he oído hablar de algo así». La mujer asintió. «Porque ha estado escondiéndose durante siglos, construyendo su poder en las sombras. Pero ahora está listo para dar el siguiente paso. Si tiene éxito, el mundo caerá bajo su dominio, no solo el mundo sobrenatural, sino también el de los humanos». Ethan cruzó los brazos, escéptico. «¿Esperas que me crea todo eso? ¿Que un rey hombre lobo está esperando para dominar el mundo?» La mirada de la mujer se endureció. «No tienes que creerme, pero si te importa detener más derramamiento de sangre, aceptarás el trabajo». Ethan vaciló. Sus instintos le decían que se alejara, que ignorara a esta mujer y su historia inverosímil, pero algo en sus palabras, en la forma en que hablaba del rey hombre lobo, lo hizo dudar. «¿Y qué hay para ti en todo esto?», preguntó, con voz desconfiada. La mujer esbozó una sonrisa fría. «Digamos que tengo mis propias razones para querer que esté muerto». «¿Tenemos un trato, cazador?». Ethan la estudió durante un largo momento antes de asentir finalmente. «Bien, pero si esto se sale de control, no esperes que yo limpie el desastre». La mujer volvió a sonreír con un atisbo de satisfacción. «No soñaría con ello». Mientras la observaba partir, Ethan no pudo sacudir la sensación de que acababa de entrar en algo mucho más peligroso que cualquier otra cacería que hubiera emprendido. Un rey hombre lobo sonaba absurdo, pero toda su vida había estado llena de cosas que la mayoría de las personas consideraban imposibles. Con un pesado suspiro, Ethan se preparó para la próxima batalla, sabiendo muy bien que esta cacería podría ser su última. Ethan pasó el resto de la noche preparándose. Su habitación se convirtió en un campo de guerra repleto de armas y suministros, con balas de plata y baño de lobo esparcidos por el desgastado piso de madera.
El puñal que había sido su compañero constante descansaba al alcance de su mano, su hoja brillando a la luz de las velas. No confiaba en las palabras de la mujer, pero algo en ella había despertado un viejo instinto dentro de él, diciéndole que debía estar listo para lo que se avecinaba. A medida que el amanecer se acercaba, Ethan apenas durmió, su mente inundada por la perspectiva de enfrentar a un rey hombre lobo. La idea le parecía absurda, pero la convicción de la mujer lo dejaba cauteloso. Un hombre lobo con una manada era una cosa, pero un líder, un rey, podría significar un desastre, no solo para cazadores como él, sino para todo el mundo, si lo que ella decía era cierto. Esta bestia no estaba cazando por supervivencia o territorio, estaba planeando dominar. Cerca del mediodía, los golpes en la puerta volvieron a sonar. Ethan abrió para encontrar a la mujer de nuevo, envuelta en su capa y tan compuesta como si nunca se hubiera ido. «¿Estás preparado?», afirmó, su tono plano mientras sus ojos examinaban rápidamente la habitación. «Dijiste que este rey hombre lobo ha estado escondido durante siglos», dijo Ethan, ajustando sus armas. «¿Qué te hace pensar que ahora está listo para salir de las sombras?». La mujer apretó los labios en una delgada línea. «Porque está construyendo un ejército. Más hombres lobo se están uniendo a él. Aquellos que has matado a lo largo de los años, muchos formaban parte de su manada oculta, pero ahora sus planes están cambiando. Está listo para unir a todos los hombres lobo bajo su mando y desatarlos contra los humanos». Ethan consideró sus palabras mientras ajustaba la correa de su ballesta. «¿Y cómo sabes todo esto?», preguntó. Ella vaciló por un momento, luego su expresión se suavizó. «Porque solía ser una de ellos. No soy un hombre lobo, pero estaba cerca de uno, alguien en quien confiaba, alguien a quien amaba. Fue engañado por las mentiras del rey hombre lobo y lo vi transformarse. No pude detenerlo, así que me fui. Ahora quiero venganza». Ahí estaba la motivación personal que Ethan había estado buscando, pero no le importaba. No necesitaba una triste historia para hacer su trabajo, siempre y cuando el objetivo fuera real. «¿Dónde lo encuentro?», preguntó. La mujer le entregó un mapa, el pergamino desgastado y rasgado por el uso. Señaló un punto en lo profundo del bosque. Allí, en una vieja fortaleza abandonada por los humanos, pero que los hombres lobo han reclamado. Ese es su lugar. Ethan estudió el mapa brevemente antes de guardarlo en su mochila. «Terminemos con esto de una vez». Sin decir otra palabra, partieron hacia el bosque, un pesado silencio colgando sobre ellos mientras se adentraban en la espesura. A medida que avanzaban, los árboles se volvían más densos, sus ramas retorcidas entrelazándose sobre ellos como una jaula. Cuanto más se adentraban, más oscuro se volvía, a pesar de que el sol aún brillaba alto en el cielo. Ethan sabía este lugar, había cazado aquí antes, pero algo se sentía diferente ahora, más peligroso, como si el mismo bosque estuviera vivo y observando cada uno de sus movimientos. Horas pasaron mientras se dirigían hacia la vieja fortaleza. Ethan permanecía concentrado, sus ojos escaneando la densa vegetación en busca de cualquier señal de movimiento. Sabía por experiencia que los hombres lobos solían preferir las emboscadas, acechando en las sombras hasta el momento perfecto para atacar. La mujer los guiaba, su conocimiento del bosque evidente en sus pasos confiados, y aunque Ethan había sido escéptico sobre su participación, no podía negar que sabía lo que hacía. Sus motivaciones eran propias, pero por ahora estaban alineadas. A medida que el atardecer comenzaba a caer, finalmente llegaron a las ruinas de la fortaleza. Se alzaba en el corazón de un claro, sus muros en ruinas cubiertos de enredaderas y musgo, una sombra del imponente bastión que una vez fue. Pero Ethan podía sentir la presencia de algo siniestro en su interior. «Llegamos», susurró la mujer, sus ojos estrechándose mientras examinaba el perímetro. Ethan asintió, empuñando su ballesta y cargándola con una flecha de punta de plata. «Quédate detrás de mí», ordenó en voz baja. Avanzaron con cautela hacia la entrada de la fortaleza, las masivas puertas de madera apenas colgando de sus goznes. El aire estaba cargado con el olor a decadencia. Al entrar al salón principal, el suelo crujió bajo sus botas, el sonido resonando a través de los vacíos pasillos. De repente, un profundo gruñido reverberó en el aire,
congelando a Ethan en su lugar. Sus ojos se movieron rápidamente, tratando de localizar la fuente del sonido. Y entonces, de entre las sombras, un par de ojos brillantes apareció, seguido de otro, y otro más. Estaban rodeados. Docenas de hombres lobo emergieron de la oscuridad, sus imponentes formas bloqueando cada posible vía de escape. Sus pelajes erizados y sus gruñidos llenaban el aire de amenaza. Pero no era solo su número lo que inquietaba a Ethan. Era su disciplina. Estos no eran bestias salvajes y sin mente, eran un ejército organizado, y estaban esperando algo. Una figura se adelantó desde la manada, más alta e imponente que el resto. Su pelaje era de un gris oscuro casi negro, y sus ojos brillaban con una intensidad ardiente. Se movía con la confianza de un depredador que no tiene nada que temer. El infame cazador Ethan Calegu, rugió el rey hombre lobo con una voz profunda y autoritaria. Te he estado esperando. Ethan levantó su ballesta, apuntando directamente al pecho del rey. No vivirás para lamentarlo. Los labios del rey se retorcieron en un gruñido, revelando sus colmillos afilados como cuchillas. Crees que eres el primero cazador que viene por mí. Todos han fallado, y tú también lo harás. Ethan disparó la ballesta sin vacilar, pero el rey hombre lobo era más rápido. Con un borrón de movimiento, esquivó la flecha de plata, que se incrustó inofensivamente en la pared detrás de él. Antes de que Ethan pudiera recargar, el rey se abalanzó, cerrando la distancia en un santiamén. Ethan apenas tuvo tiempo de desenvainar su puñal antes de que las garras del rey se lanzaran contra él. La épica batalla había comenzado. Ethan sostuvo firmemente su ballesta, apuntando directamente al pecho del rey hombre lobo. Su daga estaba lista en caso de que la distancia se acortara. No vivirás para lamentarlo, dijo Ethan con determinación. Los labios del rey se retorcieron en un gruñido, revelando sus afilados colmillos. Crees que eres el primero cazador que viene por mí. Todos han fallado, y tú también lo harás. Sin vacilar, Ethan disparó la ballesta. Pero el rey hombre lobo era más rápido. Con un borrón de movimiento, esquivó la flecha de plata, que se incrustó inofensivamente en la pared detrás de él. Antes de que Ethan pudiera recargar, el rey se abalanzó, cerrando la distancia en un santiamén. Ethan apenas tuvo tiempo de desenvainar su daga antes de que las garras del rey se lanzaran contra él. El cazador recibió el impacto de lleno, siendo golpeado con la fuerza de un tren. Salió disparado, estrellándose contra un pilar cercano. Ethan gimió mientras luchaba por ponerse de pie, el dolor irradiando a través de su cuerpo. El rey hombre lobo se cernía sobre él, sus garras goteando sangre. Este es el final para ti, cazador. Justo cuando el rey levantaba sus garras para el golpe final, una voz cortó el aire. Detente. La mujer avanzó, sus ojos llenos de furia. Esto no ha terminado, no todavía. El rey hombre lobo se volvió hacia ella, su expresión cambiando a una de reconocimiento. Así que has regresado. Me preguntaba cuándo mostrarías tu rostro de nuevo. Ethan, luchando por ponerse de pie, observaba el intercambio con confusión. Había algo entre ellos, algo que no le habían dicho. La mujer se acercó, su mano metiéndose en su capa. No he vuelto para unirme a ti, dijo con voz firme. He vuelto para terminar con esto. Antes de que el rey pudiera reaccionar, ella sacó un frasco de su capa y lo arrojó hacia él. El vidrio se rompió contra su pecho y el líquido salpicó, comenzando a chisporrotear y humear al entrar en contacto con su pelaje. El rey hombre lobo aulló de dolor, tambaleándose hacia atrás mientras su piel burbujeaba y ardía. Ethan aprovechó la oportunidad para recuperar el equilibrio, agarrando su ballesta y recargándola, apuntando al corazón del rey. Debilitado, el rey hombre lobo se volvió hacia Ethan, sus ojos llenos de rabia y desesperación. Nunca podrás detenernos. Ethan jaló el gatillo y la flecha de punta de plata voló a través del aire, atravesando el corazón del rey. El monstruo lanzó un último y agonizante rugido antes de desplomarse en el suelo, muerto. La manada, presenciando la caída de su líder, comenzó a retirarse, desapareciendo en las sombras uno por uno,
su moral destrozada. Ethan y la mujer quedaron solos en las ruinas de la fortaleza. Él bajó su ballesta, su respiración entrecortada. ¿Quieres decirme de qué se trata todo esto?, preguntó, con la mirada dura. La mujer suspiró, sus hombros hundiéndose con cansancio. Es una larga historia, pero por ahora solo debes saber que esto era personal. Ethan sacudió la cabeza, limpiándose la sangre de la frente. La próxima vez, cuéntame todo antes de empezar. Ella asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Justo lo que pensaba. Mientras se alejaban de la fortaleza, Ethan no pudo evitar preguntarse qué otros secretos aguardaban en el mundo sobrenatural y cuántos monstruos más acechaban en las sombras. El regreso a través del bosque fue inquietantemente silencioso, como si los mismos árboles contuvieran la respiración. La mente de Ethan era un torbellino, tratando de conectar los eventos que acababan de desarrollarse. Tenía la sensación de que solo había rascado la superficie de algo mucho más grande y peligroso. La mujer que caminaba a su lado lo había salvado, pero también le había ocultado información crucial. La confianza no era algo que diera fácilmente, especialmente a alguien con secretos tan oscuros como los de ella. «¿Ese vial que usaste contra el rey, qué era?», preguntó Ethan, rompiendo el silencio. La mujer lo miró. «Era una mezcla que he estado trabajando durante años, acónito, plata y algunos otros ingredientes. No es suficiente para matar a un hombre lobo de inmediato, pero lo debilita lo suficiente como para que alguien como tú pueda terminar el trabajo». «¿Y por qué no lo mencionaste antes?», preguntó Ethan, su voz impregnada de irritación. «Porque no pensé que lo necesitarías», respondió ella con calma. «Creí que podrías matarlo por tu cuenta». Ethan le lanzó una mirada de reojo, apretando su agarre en la ballesta. «Estás jugando un juego peligroso al ocultarme cosas». Ella se detuvo y se volvió hacia él, sus ojos duros. «Ambos lo estamos haciendo. No lo sabes todo sobre mí y yo no lo sé todo sobre ti, pero por ahora estamos del mismo lado. Queríamos que el rey hombre lobo muriera, y ahora está muerto». Ethan la miró por un largo momento antes de suspirar. «Bien, pero si vamos a seguir trabajando juntos, tienes que ser sincera conmigo de ahora en adelante». Ella asintió. «De acuerdo». Reanudaron la marcha en silencio, la tensión entre ellos disipándose lentamente a medida que los árboles se aclaraban y el cielo se oscurecía con el anochecer. Ethan no pudo evitar preguntarse qué les depararía el futuro. El rey hombre lobo había muerto, pero su manada seguía ahí afuera. Y si lo que la mujer había dicho era cierto, otros hombres lobos estaban agrupando, preparándose para algo más grande. Mientras se acercaban al borde del bosque, Ethan divisó el contorno de una pequeña cabaña, escondida entre los árboles. Su cabaña, un lugar que había llamado hogar durante años, aunque la palabra hogar se sentía extraña ahora. Era más una base, un lugar para descansar y recargar entre cacerías. Echó un vistazo a la mujer a su lado, que parecía notar la cabaña por primera vez. «¿Vives aquí?», preguntó, levantando una ceja. Ethan asintió. «No es mucho, pero mantiene la lluvia fuera». Ella sonrió débilmente. «He visto peor». Entraron en la cabaña y Ethan comenzó a desempacar su equipo, sus movimientos automáticos y practicados. La mujer se sentó en la pequeña mesa de madera, observándolo en silencio. Después de unos momentos, ella habló. «Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad?». Ethan hizo una pausa y se volvió hacia ella. «¿A qué te refieres?». «El rey hombre lobo puede estar muerto, pero su influencia sigue. Sus seguidores no se dispersarán, se reagruparán. Y sin su líder, estarán desesperados por venganza». Ethan se apoyó en la pared, cruzando los brazos. «¿Estás sugiriendo algo?». «Sugiero que los encontremos antes de que nos encuentren a nosotros», dijo ella, con tono serio. «Tenemos que terminar con esto de una vez por todas». Ethan la estudió durante un momento, sopesando sus opciones. Había pasado años cazando hombres lobo, aceptando contratos y recompensas sin pensar mucho más allá del siguiente objetivo. Pero esto se sentía diferente, personal.
Estás hablando de una guerra, dijo en voz baja. Ella asintió. Sí, y si no actuamos pronto, no serán solo cazadores y hombres lobo los implicados. La gente inocente quedará atrapada en el fuego cruzado. Ethan se frotó las sienes, el cansancio arrastrándose en sus huesos. Siempre había trabajado solo, confiando solo en sus propias habilidades. Pero ahora, enfrentado a la posibilidad de una guerra a gran escala entre hombres lobo y cazadores, se dio cuenta de que tal vez necesitaría ayuda. Necesitaré tiempo para prepararme, dijo finalmente. No podemos precipitarnos en esto. Ella se puso de pie, su expresión determinada. Bien, pero no te tomes demasiado tiempo. Cuanto más esperemos, más terreno ganarán. Ethan asintió, observando cómo ella se dirigía a la puerta. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente, dándose cuenta de que no lo sabía. Ella hizo una pausa, su mano en el picaporte, y lo miró. Llámame Elise. Con eso, desapareció en la noche tan silenciosamente como había llegado. Ethan permaneció solo en la cabaña, su mente abrumada por el peso de lo que se avecinaba. Una guerra contra un ejército de hombres lobo, con solo una misteriosa aliada y sus propias habilidades para confiar. No estaba seguro de lo que el futuro le depararía, pero de una cosa estaba seguro, esto era solo el comienzo. Mientras se sentaba a la mesa, sus pensamientos se volvieron hacia las últimas palabras del rey hombre lobo: nunca podrás detenernos. Ethan sabía que solo había retrasado lo inevitable. La verdadera batalla aún estaba por llegar, y tendría que estar listo. Sin piedad para los malditos, ese era el código del cazador. Y era un código que tenía la intención de seguir hasta el final. La cabaña quedó en un silencio fantasmal después de que Elise se fue, con solo el susurro de los árboles y el aullido ocasional en la distancia como testigos de lo que se avecinaba. Ethan se sentó a la mesa mirando fijamente la puerta ahora cerrada, sus pensamientos dando vueltas. Elise lo había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Quién era ella exactamente y cómo se había involucrado en la caza de licántropos, por no hablar de la elaboración de poderosas pociones que podrían debilitar a un rey? Ethan había visto a muchos cazadores a lo largo de su vida, pero ella era diferente, más experimentada, más preparada. Había algo en ella que insinuaba una conexión más profunda con los licántropos de la que dejaba entrever, y eso lo inquietaba. Tenía que confiar en ella, al menos por ahora, pero esa confianza se estaba debilitando. Mientras meditaba sobre la situación, sus ojos se posaron en sus armas extendidas sobre la mesa, cada una fabricada meticulosamente para un propósito específico: balas con punta de plata, virotes de ballesta impregnados con acónito, cuchillos de filos de plata, todos diseñados para matar con precisión. Sabía que los próximos días pondrían a prueba cada una de sus habilidades. El rey licántropo podría estar muerto, pero sus seguidores serían más peligrosos que nunca, impulsados por un deseo de venganza. Si lo que Elise decía era cierto, y los grupos se estaban uniendo bajo una nueva causa, entonces él y el resto de los cazadores se enfrentarían a algo mucho peor de lo que jamás habían imaginado. Con un suspiro profundo, Ethan se puso de pie y comenzó a afilar sus hojas. El sonido rítmico del metal rozando contra la piedra lo ayudaba a concentrarse, apartando la incertidumbre por un momento. Siempre había sido así: cuando el mundo a su alrededor parecía derrumbarse, se volvía hacia sus armas, en las que podía confiar, y que nunca lo habían fallado. Su mente divagó de vuelta a los momentos finales del rey licántropo, la mirada de odio en los ojos de la criatura cuando se dio cuenta de que había sido derrotada, pero también había algo más allí, algo que Ethan no había reconocido en ese momento: miedo. El rey había tenido miedo, no de morir, sino de algo más grande. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo?, murmuró Ethan para sí mismo. Los licántropos nunca habían tenido miedo a la muerte, vivían para la caza, para la emoción de la matanza. Entonces, ¿qué podría haber aterrorizado a una criatura como él? Como si respondiera a su pregunta, un repentino escalofrío recorrió la espalda de Ethan. Dejó de afilar su hoja y se quedó quieto, escuchando atentamente. El bosque que se extendía más allá estaba mortalmente silencioso, demasiado silencioso. Sus instintos de cazador se activaron y rápidamente tomó su ballesta, cargándola con un virote con punta de plata. Caminando hacia la ventana,
miró con atención a la oscuridad durante un largo momento. No había nada más que sombras y el débil resplandor de la luz de la luna filtrándose a través de los árboles. Entonces lo vio, una figura de pie justo en el borde de la línea de árboles, observando la cabaña. El corazón de Ethan comenzó a latir más rápido mientras intentaba obtener una mejor visión. La figura era alta, encorvada, con ojos amarillos brillantes que penetraban la oscuridad. No se movía, solo estaba allí, como si esperara algo. Era un licántropo, pero algo en él era diferente, su postura más deliberada, su presencia más amenazante. Y entonces Ethan se dio cuenta de que no estaba solo. Más formas comenzaron a emerger de las sombras, rodeando la cabaña, sus ojos brillantes observándolo con atención. Estaban esperando, tal vez una señal, tal vez a que él hiciera el primer movimiento. Ethan apretó con fuerza la ballesta. No había forma de que pudiera derrotarlos a todos él solo, no al aire libre así. Necesitaba un plan y rápido. De pronto, un fuerte golpe resonó en el techo de la cabaña. Ethan se giró, su corazón latiendo con fuerza, apuntando la ballesta hacia el techo. Estaban en el techo, arañando la madera, buscando una forma de entrar. Las ventanas se sacudían bajo el peso de sus cuerpos. No era un ataque aleatorio, estaban organizados, coordinados. Los cazadores se habían convertido en la presa. Ethan maldijo entre dientes mientras se movía rápidamente para reforzar las puertas y ventanas. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lograran entrar. Su mente trabajaba a toda velocidad, considerando sus opciones. Huir no era una opción, no con tantos licántropos rodeándolo. Luchar de frente sería un suicidio. Entonces recordó el estrecho túnel secreto debajo de los tablones del piso, que conducía al bosque. No era mucho, pero podría ser su única oportunidad. Rápidamente tomó algunas armas esenciales, su ballesta, un cuchillo y un saco de polvo de plata, y se dirigió al túnel. Justo cuando iba a levantar la trampilla de madera, la puerta principal de la cabaña se astilló bajo la fuerza de un golpe. Ethan se dio la vuelta a tiempo para ver cómo la puerta cedía y un enorme licántropo irrumpía, con los colmillos al descubierto y las garras listas para atacar. Sin vacilación, Ethan disparó la ballesta, la flecha con punta de plata acertando en el pecho de la criatura. El licántropo soltó un aullido ensordecedor de dolor antes de desplomarse en el suelo, su cuerpo convulsionando mientras el veneno de plata se extendía por sus venas. Pero Ethan no tuvo tiempo de celebrar, más licántropos estaban inundando la cabaña, sus gruñidos llenando el aire. Ethan se lanzó al túnel, cerrando la trampilla detrás del justo cuando la manada se abalanzaba sobre la cabaña. Podía oír los aullidos y el sonido de la madera desgarrándose mientras lo buscaban. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba a gatas por el estrecho túnel, el olor a tierra y humedad llenando sus fosas nasales. Cuando finalmente emergió en el bosque, tomó una profunda respiración, sus ojos escaneando el área en busca de cualquier señal de la manada. Por ahora, parecía que no habían encontrado el túnel, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que captaran su rastro. Ethan comenzó a moverse, manteniéndose agachado y usando los árboles como cobertura. Tenía que alejarse lo más posible de la cabaña. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de averiguar quién había enviado a la manada tras él. Esto no era un ataque aleatorio, alguien lo había coordinado, alguien poderoso. Y entonces lo comprendió, los seguidores del rey licántropo no buscaban solo venganza, lo querían a él. Ethan se movía rápida y silenciosamente a través del denso bosque, sus sentidos en alerta máxima. Aún podía oír los débiles aullidos a lo lejos, un recordatorio de que la manada no estaba lejos. El aire nocturno estaba cargado con el aroma a tierra húmeda y pino, y la luz de la luna llena proyectaba sombras inquietantes entre los árboles. Su mente intentaba encajar las piezas. El ataque no era aleatorio, la muerte del rey licántropo había desencadenado una reacción en cadena, y ahora él era el objetivo. Mientras se internaba en el bosque, atisbaba movimientos por el rabillo del ojo, sombras que se deslizaban entre los árboles, figuras acechándolo a la distancia. La manada lo estaba acosando, esperando el momento adecuado para atacar. Ethan sabía que no podría huir de ellos para siempre.
Necesitaba un plan, una forma de darles la vuelta a las tornas antes de que lo acorralaran. Se detuvo por un momento, agachándose detrás de un tronco caído, sus ojos escaneando el área en busca de algo que pudiera usar a su favor. Divisó un pequeño claro con una pared rocosa en un lado. Era arriesgado, pero si lograba atraer a la manada a ese espacio abierto, tendría una mejor oportunidad de enfrentarlos uno por uno. La mano de Ethan fue instintivamente a la bolsa de polvo de plata colgada de su cinturón. No duraría mucho contra toda la manada, pero podría ganarle algo de tiempo. Cuidadosamente, trazó una delgada línea de polvo de plata a través de la entrada del claro, esperando que al menos lo retrasara, y luego se posicionó al pie de la pared rocosa, su ballesta lista. El bosque volvió a quedar en silencio, salvo por el ocasional susurro de las hojas en el viento. La tensión en el aire era palpable, y el corazón de Ethan latía con fuerza mientras esperaba. Un bajo gruñido rompió el silencio, seguido de otro. Los ojos de Ethan se dirigieron al borde del claro, donde el primer licántropo apareció, masivo, su pelaje oscuro ondulando a la luz de la luna, sus ojos amarillos brillando con hambre. Detrás de él, más figuras emergieron de los árboles, rodeando el claro, sus gruñidos haciéndose cada vez más fuertes a medida que divisaban a su presa. «Vamos», murmuró Ethan entre dientes, preparando su ballesta. Su respiración, su dedo suspendido sobre el gatillo. La manada era cautelosa, vacilante, al captar el aroma a plata en el aire. Pero estaban decididos, impulsados por la misma hambre de venganza que había alimentado su ataque a la cabaña. Uno de los lobos gruñó y se abalanzó hacia adelante, cruzando la línea de polvo de plata en un audaz intento por acortar la distancia. Ethan reaccionó de inmediato, disparando su ballesta con mortal precisión. La flecha con punta de plata impactó al lobo en el pecho, enviándolo al suelo con un aullido de dolor. Pero la manada no se retiró. Si acaso, la vista de su compañero caído solo los enfureció más. Los lobos se lanzaron hacia adelante, sus ojos fijos en Ethan mientras se acercaban. Él disparó una y otra vez, cada tiro dando en el blanco, pero eran demasiados. Pronto estarían sobre él. Por un momento, todo lo demás se desvaneció, el peligro, el miedo, todo desapareció mientras Ethan se perdía en los ojos del alfa. Esta era la criatura que lo había estado cazando, el que había orquestado el ataque a la cabaña, el que había unido a las manadas bajo una sola causa, la venganza. Ethan apretó el puño sobre el cuchillo, sabiendo que esta pelea sería como ninguna otra a la que se hubiera enfrentado antes. Esto no era solo otra cacería, era una batalla por la supervivencia. El alfa lanzó otro rugido, y la manada respondió con aullidos que llenaron el aire nocturno, preparándose para atacar. Ethan se tensó, sus músculos listos para el asalto. Y entonces, justo cuando los lobos se abalanzaban, sucedió algo inesperado. Una figura emergió del bosque, moviéndose con velocidad y sigilo. Antes de que Ethan pudiera reaccionar, el recién llegado lanzó una ráfaga de flechas con punta de plata a la manada, cada una encontrando su objetivo con mortal precisión. Los lobos aullaron y se desplomaron, sorprendidos por el repentino ataque. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par cuando la figura se acercó, revelando que se trataba de Elise. Se movía con una gracia mortal, su arco en la mano, sus ojos ardiendo con determinación. En cuestión de segundos, había derribado a la mitad de la manada, sus flechas volando más rápido de lo que Ethan podía seguir. ¿Pensaste que podrías usar algo de ayuda?, dijo Elise sin molestarse en mirarlo mientras arrojaba otra flecha al último lobo en pie. Ethan no pudo evitar sonreír a pesar del peligro que aún los acechaba. Tienes un don para aparecer en el momento justo. Elise esbozó una sonrisa torcida. Y tú tienes un don para meterte en problemas. El alfa gruñó, sus ojos carmesí alternando entre Ethan y Elise, evaluando sus opciones. Era poderoso, pero no era estúpido, sabía que ahora estaba superado en número. Pero en lugar de retirarse, el alfa lanzó un bajo gruñido amenazante, sus ojos ardiendo con odio. Esto no ha terminado, parecía decir, antes de desaparecer entre las sombras del bosque. Ethan soltó el aliento que había estado conteniendo, bajando su cuchillo mientras la adrenalina comenzaba a disiparse. Elise se acercó a él, sus ojos aún escaneando los árboles, su arco en alto.
Tenemos que movernos, dijo con urgencia en su voz calmada. Esa cosa volverá y traerá el infierno consigo. Ethan asintió, limpiándose el sudor de la frente. Entonces terminemos esto antes de que lo haga. Intercambiaron una mirada decidida antes de volverse y adentrarse más en el bosque, listos para enfrentar lo que les esperaba. Muy bien, aquí continúa la historia en español, escrita profesionalmente sin errores. Ethan y Elise se movían con rapidez a través del bosque, sus pasos apenas haciendo ruido mientras se abrían camino entre los árboles. La tenue luz de la luna llena se filtraba a través de las ramas, proyectando largas sombras sobre el denso sotobosque. No hablaban, la tensión en el aire demasiado espesa para la conversación. Pero ambos sabían que las apuestas se habían elevado dramáticamente. El nuevo alfa había escapado, pero volvería, y solo tenían una pequeña ventana de tiempo para prepararse para lo que se avecinaba. La mente de Ethan era un torbellino de preguntas. ¿Cómo había sabido Elise dónde encontrarlo? ¿Qué la había traído de vuelta a este juego mortal? Le lanzó una mirada de soslayo mientras corrían hombro con hombro. No había cambiado mucho desde la última vez que trabajaron juntos, aún con esa determinación feroz en sus ojos y esa precisión mortal en sus movimientos. Pero había algo diferente en ella ahora, algo que Ethan no lograba descifrar, un peso que no estaba antes. Al llegar a un claro, Ethan disminuyó el paso y finalmente rompió el silencio. Me salvaste la vida ya atrás, Elise, pero necesito saber qué te trajo de vuelta. La última vez que supe de ti, habías dejado la cacería. Elise no se detuvo, pero por un momento un atisbo de emoción cruzó su rostro, rápidamente endurecido en resolución. No tuve opción, dijo en voz baja. Las manadas se están levantando. Las he estado rastreando durante semanas. Están más organizadas de lo que jamás han estado, y no es solo en esta región, está pasando en todas partes. Algo ha cambiado, y es más grande que un solo alfa. El estómago de Ethan se revolvió ante sus palabras. Él lo había sospechado, pero escucharlo confirmado lo hacía todo más real. Las manadas ya no eran solo depredadores dispersos, sino una fuerza unificada, y eso significaba que tenían un líder. El alfa que vimos anoche, comenzó Ethan, su voz baja, no es como los demás. Es más fuerte, más rápido, más inteligente. Nunca antes he visto a un hombre lobo como él. Y Lisa sintió sombríamente. Él no es solo cualquier alfa. Es el nuevo rey hombre lobo. El corazón de Ethan dio un salto. El rey hombre lobo era una leyenda, una figura de poder y miedo que los cazadores susurraban, pero nunca encontraban. Se decía que era más que un simple hombre lobo, algo más antiguo, más oscuro, una criatura atada por una magia ancestral que le daba control sobre todas las manadas. Si este alfa era el nuevo rey, significaba que su lucha acababa de volverse mucho más peligrosa. No podemos derrotarlos solos, dijo Ethan, su mente trabajando en las opciones. Necesitaremos ayuda. Y Liz se detuvo, sus ojos escaneando el bosque que tenían por delante. Hay un grupo de cazadores en el pueblo siguiente con los que he estado recopilando información sobre la manada. Podemos reunirnos con ellos, reagruparnos y elaborar un plan. Ethan apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a depender de otros, pero sabía que Elise tenía razón. No podían enfrentar al rey hombre lobo y su ejército sin refuerzos. Pero había algo más que le molestaba, una sospecha que seguía arrastrándose en su mente. Las manadas no se levantarían así sin una razón, dijo, su voz pensativa. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué quiere el rey hombre lobo? La mirada de Elise se endureció y se volvió hacia él. Esa es la pregunta, ¿no es así? Cada vez que surge un nuevo rey, hay un propósito. La última vez que sucedió, casi borró pueblos enteros. Pero esta vez se siente diferente. Las manadas no solo están cazando, están buscando algo. Ethan frunció el ceño, procesando sus palabras. ¿Qué podría ser? ¿Algún tipo de arma? ¿Un relicario? Y Liz negó con la cabeza. No lo sé, pero sea lo que sea,
es lo suficientemente poderoso como para unir a las manadas y hacerlas lo suficientemente audaces como para desafiar a los cazadores. De repente, un fuerte ruido de arbustos los puso en alerta, sus armas en mano. Una figura emergió de los árboles, un hombre cuyas ropas estaban desgarradas y manchadas de sangre, su rostro demacrado y pálido bajo la luz de la luna. «Ayuda, Sme», jadeó, tambaleándose hacia ellos y cayendo de rodillas en el claro. Ethan y Elise se apresuraron a su lado, pero al acercarse notaron las profundas marcas de garras que cruzaban el pecho y los brazos del hombre. Había sido atacado, probablemente por uno de los lobos, pero había logrado escapar. «¿Qué sucedió?», preguntó Elise con urgencia, arrodillándose junto al hombre. Los ojos del hombre parpadearon abiertos y su respiración era entrecortada. «El rey se está buscando la piedra», logró decir antes de que sus ojos se nublaran y soltara un último suspiro. Ethan maldijo entre dientes, su mente girando. El rey hombre lobo estaba buscando algo llamado la piedra, y si era lo suficientemente importante como para enviar a su manada en una sangrienta venganza, significaba que era mucho más peligroso de lo que ellos habían imaginado. Elise se levantó, su rostro marcado por una determinación sombría. «Tenemos que encontrar esa piedra antes de que lo haga el rey. No podemos dejar que caiga en sus manos». Ethan asintió, su corazón pesado por el peso de lo que se avecinaba. La noche estaba lejos de terminar, y la cacería acababa de comenzar. Juntos, se fundieron en las sombras del bosque, listos para enfrentar a los monstruos que acechaban en la oscuridad y los secretos que aún quedaban por desvelar.